Vamos a meditar ahora sobre las dos dimensiones fundamentales de la vocación de la mujer, que son la maternidad y la virginidad, que se encuentran reunidas en la Santísima Virgen María, como subraya en la encíclica de Juan Pablo II, en el capítulo 6. Estas dos dimensiones de la vocación femenina se han encontrado y unido en ella de modo excepcional, de manera que una no ha excluido la otra, sino que la ha completado admirablemente. La descripción de la Anunciación en el Evangelio de San Lucas indica claramente que esto parecía imposible a la misma Virgen de Nazaret. Esta imposibilidad, que está atestiguada explícitamente en el texto bíblico, manifiesta el carácter milagroso de la concepción de Cristo. Nuestra fe es fe en la maternidad y la virginidad de María, que están unidas en ella por encima del orden natural. Eso lo creemos, es objeto de nuestra fe y supera la razón, no se puede entender. Pero este misterio ilumina la vocación de la mujer en los dos aspectos, es decir, en el de la maternidad y en el de la virginidad. Porque el hecho de que en María esto sea un milagro manifiesta que estas dos dimensiones que en ella están unidas son susceptibles de adquirir un carácter sobrenatural, superior a la naturaleza humana, es decir, un carácter divino. En la Virgen María la maternidad es divina, sobre todo en ella la maternidad es divina porque es la maternidad de Dios, ella es madre de Dios y es madre de Dios divinamente, por eso concibe por obra del Espíritu Santo y da a luz virginalmente. Y lo mismo, la virginidad es una dimensión sobrenatural, porque naturalmente la mujer se realiza en la maternidad como mujer, pero hay una realización superior que se da en la virginidad, y esto es sobrenatural. Que esta realización sea posible y que además sea superior es algo sobrenatural, que está reunido en la Santísima Virgen María. En el orden común de las cosas, la maternidad es el fruto del recíproco conocimiento del hombre y de la mujer en la unión matrimonial. María, firme en el propósito de su virginidad, lo cual es ya algo sobrenatural, sobre todo si lo consideramos en esa época, en el Antiguo Testamento, que estaba por terminar justamente en la anunciación del ángel a María, cuando el Verbo es encarnado. María, firme en el propósito de su virginidad, pregunta al mensajero divino y obtiene la explicación: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tu maternidad no será consecuencia de un conocimiento matrimonial, sino obra del Espíritu Santo, y el poder del Altísimo extenderá su sombra sobre el misterio de la concepción y del nacimiento del Hijo. Como Hijo del Altísimo, Él te es dado exclusivamente por Dios, en modo conocido por Dios. María, por consiguiente, ha mantenido su virginal no conozco varón. Al mismo tiempo se ha convertido en madre. La virginidad y la maternidad coexisten en ella sin excluirse recíprocamente, ni ponerse límites. Es más, la persona de la Madre de Dios ayuda a todos, especialmente a las mujeres, a vislumbrar el modo en que estas dos dimensiones y estos dos caminos de la vocación de la mujer como persona se explican y se completan recíprocamente.
Y a continuación, el Papa, en esta perspectiva sobrenatural, desarrolla en primer lugar el tema de la maternidad y después el tema de la virginidad y de sus relaciones recíprocas que se iluminan a la luz de la maternidad y virginidad de María. En primer lugar, entonces, la maternidad, que está intrínsecamente unida con el matrimonio, porque no se trata solamente del engendrar físicamente, sino del fruto de una unión espiritual con el varón, como decíamos anteriormente. Antes que la unión de los cuerpos está la unión de las almas, que hay que considerar en primer lugar, porque la otra es una manifestación de esta primera unión, como decía el Papa Pío XI. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera a los demás. Es cita del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Se ha dicho ya que esta descripción, que en cierto sentido es definición de la persona, corresponde a la verdad bíblica fundamental acerca de la creación del hombre, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Esta no es una interpretación puramente teórica o una definición abstracta, pues indica de modo esencial el sentido del ser hombre, poniendo de relieve el valor del don de sí de la persona. O sea, la persona como persona es unidad, es una unidad operativa que tiene su centro en el espíritu. Y por eso la persona como tal se abre operativamente a las otras personas, según el reflejo de la vida de la Santísima Trinidad, en que unas personas surgen de las otras. El Padre engendra al Hijo, y el Padre y el Hijo hacen proceder al Espíritu Santo, y por eso entre sí las personas divinas están unidas. La creación de las personas, de los ángeles y de los hombres, tiene el sentido de representar la unidad de las personas divinas. Y por eso este mundo de personas, que es un mundo espiritual en los ángeles y un mundo espiritual y corporal en los hombres, se realiza en la interrelación. Y esta interrelación es tanto más perfecta cuando hay donación recíproca de las personas, que es lo que sucede de modo excelente en la caridad. En la caridad hay comunicación de las personas, en primer lugar, de las personas creadas con las personas divinas, y después intercomunicación de las personas a imagen de la Trinidad. El matrimonio es una realización de esta comunicación, y la virginidad también es una realización en sentido espiritual de esta comunicación. El fin es siempre espiritual, también en el matrimonio, y el principio también es espiritual, porque el matrimonio, como algo temporal, se acaba en este mundo y lo que permanece es la caridad en el cielo. El vínculo matrimonial entre el marido y la mujer se acaba temporalmente, pero puede permanecer como caridad en la vida eterna, y este es el sentido último del matrimonio. Y así también es el sentido último de toda comunicación entre las personas, es lo que permanecerá en la eternidad, y lo que no esté unido en la caridad desaparecerá. Y los mismos vínculos que se basan sobre nuestra corporeidad en este mundo desaparecerán, incluso los que expresan el afecto, etcétera, todo eso desaparecerá y será recuperado nuevamente en la resurrección de una manera más perfecta, es decir, totalmente espiritual. No porque el espíritu cancele las dimensiones corporales, sino porque las perfeccionará, las elevará
las hará totalmente asimiladas a la realidad espiritual misma. Esta verdad sobre la persona abre además el camino para una plena comprensión de la maternidad de la mujer. La maternidad es fruto de la unión matrimonial de un hombre y de una mujer, es decir, de aquel conocimiento bíblico que corresponde a la unión de los dos en una sola carne, como dice el Génesis. De este modo se realiza por parte de la mujer un don de sí especial como expresión de aquel amor esponsal mediante el cual los esposos se unen íntimamente para ser una sola carne. El conocimiento bíblico se realiza según la verdad de la persona solo cuando el don recíproco de sí mismo no es deformado por el deseo del hombre de convertirse en dueño de su esposa, como dice el texto bíblico, él te dominará, que es una pena por el pecado. O por el cerrarse de la mujer en sus propios instintos, dice el texto, hacia tu marido irá tu apetencia. Estas son deformaciones de las relaciones recíprocas entre los esposos y después, en general, de las relaciones recíprocas entre los hombres y las mujeres. Es decir, el hombre se vuelve violento y exterior y la mujer se vuelve instintiva y solamente centrada en sí misma desde el punto de vista afectivo. Esto produce incomunicación de ambas partes y la sociedad humana desde el principio está asignada por esta incomunicación que produce soledad. Y esta soledad es contraria a la vocación profunda del hombre y de la mujer. Y respecto de la mujer es más visible por la unidad de la cual hablábamos anteriormente entre el alma y el cuerpo, como decía Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, unidad que hay que entender en un sentido específico, es decir, especialmente en el sentido operativo. La maternidad está unida a la estructura personal del ser mujer y a la dimensión personal del don. El Creador concede a los padres el don de un hijo. Por parte de la mujer este hecho está unido de modo especial a un don sincero de sí. Las palabras de María en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, significan la disponibilidad de la mujer al don de sí y a la aceptación de la nueva vida. Y aquí el Papa subraya el aspecto más importante, que es la participación de la vida trinitaria, que es el fin de toda la vida humana, de la vida del varón y de la vida de la mujer, más aún es el fin de la vida de los mismos ángeles. Esta participación se expresa, se realiza también de manera humana, pero sobrenatural, porque es cierto que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que los actos de su espíritu reflejan la Trinidad, pero el hombre no lo sabe, no es consciente de esto hasta que recibe la revelación. Y solo con la revelación esta imagen y semejanza adquiere su plenitud en todos los ámbitos. Y también la adquiere en el ámbito de la maternidad cuando está realizada de una manera sobrenatural, que incluye lo natural e incluso lo físico. En la maternidad de la mujer unida a la paternidad del hombre se refleja el eterno misterio del engendrar que existe en Dios mismo, uno y trino. El texto refiere a la carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 3. O sea, la vida de Dios, que es infinita, no se puede representar adecuadamente en las criaturas y menos aún en el orden natural. Pero en
la paternidad y la maternidad, especialmente en el sentido espiritual, cuando proviene de la unión de las almas, hay un reflejo de la paternidad de Dios, del engendrar divino. El Padre engendra al Hijo. El Padre, que es puro espíritu, es inmaterial como el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo adquiere también una naturaleza humana que es corporal y la adquiere justamente por medio de una mujer, de la Virgen María. Esa paternidad de Dios, Padre, se refleja en la unión entre el Padre y la Madre. Ambos engendran el Hijo, lo cual naturalmente se da de un modo perfecto cuando está la gracia. Y por eso cuando el engendrar no es solamente corporal, sino también espiritual, intelectual, moral. El humano engendrar es común al hombre y a la mujer, y si la mujer, guiada por el amor hacia su marido, dice te he dado un hijo, sus palabras significan al mismo tiempo este es nuestro hijo. Sin embargo, aunque los dos sean padres de su niño, la maternidad de la mujer constituye una parte especial de este ser padres en común, así como la parte más cualificada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el periodo prenatal. La mujer es la que paga directamente por este común engendrar que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este ser padres en común, él contrae una deuda especial con la mujer. La maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la mujer. La madre admira este misterio y con intuición singular comprende lo que lleva en su interior, etc. El hombre, no obstante toda su participación en el ser padre, se encuentra siempre fuera del proceso de gestación y nacimiento del niño y debe en tantos aspectos conocer por la madre su propia paternidad. Es decir, la mujer en cierta manera debe enseñar al varón el significado de la paternidad, porque vive más personalmente, íntimamente la maternidad, abarcando todas las dimensiones del alma y del cuerpo. Y el padre, naturalmente, engendra sin esta participación prolongada que tiene la mujer en la gestación del hijo. Y por eso la paternidad debe hacerse consciente, especialmente en la relación prolongada con la mujer, que abarca no solamente el proceso de la gestación, sino todo el matrimonio. Ese es el sentido del matrimonio mismo, que haya una generación que surja no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Por eso dice el Papa que la contribución materna es decisiva y básica para la nueva personalidad humana. Y después profundiza en la Sagrada Escritura, cómo presenta la Sagrada Escritura la maternidad. La maternidad tiene, después del pecado original, un cierto sentido redentor. El paradigma bíblico de la mujer culmina en la maternidad de la Madre de Dios. Las palabras del protoevangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer,
encuentran aquí una nueva confirmación. He aquí que Dios inicia en ella con su fiat, su hágase materno, hágase en mí, una nueva alianza con la humanidad. Esta es la alianza eterna y definitiva en Cristo, en su cuerpo y sangre, en su cruz y resurrección. Precisamente porque esta alianza debe cumplirse en la carne y en la sangre, su comienzo se encuentra en la Madre. El Hijo del Altísimo solamente gracias a ella, gracias a su fiat virginal y materno, puede decir al Padre: me has formado un cuerpo, he aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Es un texto de la carta a los Hebreos. El orden de la alianza que Dios ha realizado con el hombre en Jesucristo ha sido introducida, en el orden de la alianza ha sido introducida la maternidad de la mujer. Y cada vez, todas las veces que la maternidad de la mujer se repite en la historia humana sobre la tierra, está siempre en relación con la alianza que Dios ha establecido con el género humano mediante la maternidad de la Madre de Dios. Por eso la vocación de la mujer, considerada en general en todas las mujeres que dan a luz a la humanidad, que la engendran corporalmente, tiene una función mediadora que en cierta manera se inserta en la función mediadora de la Santísima Virgen María. Por eso las mujeres están llamadas a guardar la verdadera espiritualidad, es decir, la verdadera vida espiritual, la verdadera vida divina que surge del Hijo de Dios encarnado, de Jesucristo, que nace de una mujer. Y por eso dice el texto del Génesis que hay enemistad entre Satanás y la mujer, porque el diablo tiende a arruinar la obra divina, intenta arruinar la obra divina, no solo atacando a la mujer, sino frustrando esa mediación. Pero la mediación es más profunda, es más potente que el ataque de Satanás. En primer lugar, por la victoria de la Virgen María, que engendra virginalmente al Hijo de Dios encarnado, y después por la victoria de todas las madres santas en la historia de la humanidad, como se ve, por ejemplo, en Santa Mónica, que engendró a San Agustín no solo corporalmente, sino también espiritualmente, con sus oraciones. ¿Acaso no se muestra esta realidad en la misma respuesta de Jesús al grito de aquella mujer en medio de la multitud que lo alababa por la maternidad de su madre? Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús respondió: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La maternidad espiritual es el fin de la maternidad corporal. Es lo más importante. Jesús confirma el sentido de la maternidad referida al cuerpo, pero al mismo tiempo indica un sentido aún más profundo, que se relaciona con el plano del espíritu. La maternidad es signo de la alianza con Dios, que es espíritu. Tal es sobre todo la maternidad de la Madre de Dios. También la maternidad de cada mujer, vista a la luz del Evangelio, no es solamente de la carne y de la sangre, pues en ella se manifiesta la profunda escucha de la palabra del Dios vivo.
y la disponibilidad para custodiar esta palabra, que es palabra de vida eterna. En efecto, son precisamente los nacidos de las madres terrenas, los hijos y las hijas del género humano, los que reciben del Hijo de Dios el poder de llegar a ser hijos de Dios. La dimensión de la nueva alianza en la sangre de Cristo ilumina el generar humano, convirtiéndolo en realidad y cometido de nuevas criaturas. La maternidad de la mujer tiene una relación fundamental entonces con el misterio pascual, continúa diciendo el Papa, porque ese engendrar espiritual, que es el fin del engendrar corporal, no se puede realizar sino por medio de la participación en la pasión de Cristo. Esa participación la tiene en primer lugar la Madre de Cristo en la pasión, Madre de los dolores. La Madre que participa mediante la fe en el misterio desconcertante del despojo del propio Hijo, como dice la carta a los Filipenses, que se despojó de su propia condición divina, no en el sentido de que pierda la divinidad, sino de que pierda la gloria que redunda en la humanidad desde la divinidad. Contemplando esta madre a la que una espada ha atravesado el corazón, el pensamiento se dirige a todas las mujeres que sufren en el mundo, tanto física como moralmente. En este sufrimiento desempeña también un papel particular la sensibilidad propia de la mujer, aunque a menudo ella sabe soportar el sufrimiento mejor que el hombre. Es difícil enumerar y llamar por su nombre cada uno de estos sufrimientos. Baste recordar la solicitud materna por los hijos, especialmente cuando están enfermos o van por mal camino, la muerte de sus seres queridos, la soledad de las madres olvidadas por hijos adultos, la de las viudas, los sufrimientos de las mujeres que luchan solas para sobrevivir, etcétera. Hay muchos sufrimientos que son como específicos de la mujer y que están unidos a su condición maternal, pero sobre todo la misma maternidad implica este sufrimiento. Ya lo decía Jesús en el Evangelio de San Juan, en el sentido propiamente de la maternidad corporal, pero para referirlo a la maternidad espiritual y a la condición entera de la vida de la mujer. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Estas son palabras del mismo Jesús. Estos dolores son parte de la vocación a la maternidad y adquieren su pleno significado no cuando la mujer se rebela, sino se rebela contra el hombre, contra el marido y contra Dios, sino cuando participa de los sufrimientos de Cristo como participó su madre. Esta es la maternidad espiritual, es parte de la maternidad espiritual y del camino particular de perfeccionamiento espiritual en la maternidad. Por eso, cuando se considera la vocación al matrimonio o la condición del matrimonio,
que es vocación plena cuando la persona ya está unida en el matrimonio. Ahí comienza la vocación al matrimonio. Antes todavía no hay vocación al matrimonio porque en el sentido más estricto del término. Hay una inclinación o un impulso que puede ser natural y también sobrenatural al matrimonio, pero la vocación como tal empieza en el matrimonio, porque ahí se determina el camino de toda la vida, el modo particular del camino, por ejemplo, de la mujer en toda la vida. Y ese camino implica la participación en el misterio pascual de Jesucristo. Y por eso los que se casan deben hacerlo con plena conciencia de que lo hacen para participar del misterio pascual de Jesucristo. Es decir, no solamente para tener gozo natural, que fruto del cumplimiento de las aspiraciones naturales del hombre y de la mujer, sino para realizar una vocación sobrenatural, para realizar una misión también sobrenatural, que se realiza no solamente en el gozo, sino también en la tristeza, no solamente en la resurrección, sino también en la pasión. Los que se casan tienen que aceptar la pasión de Cristo vivida en el matrimonio, así como aceptan también sobrenaturalmente y buscan la resurrección a través de la pasión. Resurrección que sin embargo no se dará en este mundo, sino que se dará en la vida eterna, cuando al final de los tiempos la resurrección de Cristo actúe definitivamente sobre todos los hombres y los haga resucitar a todos. Pero allí habrá terminado el matrimonio y se habrá alcanzado una condición totalmente divina y espiritual que redundará sobre los mismos cuerpos, de otra manera, sin matrimonio, como dice Cristo explícitamente en el Evangelio. Por eso, para considerar adecuadamente la vocación a la maternidad en la mujer, es necesario considerar también el matrimonio, la realidad espiritual del matrimonio. Le cité anteriormente la carta encíclica del Papa Pío XI, Casti Connubii, sobre el matrimonio. Aquí hay una profunda reflexión que a la vez es muy práctica sobre lo que significa el matrimonio y la maternidad dentro del matrimonio. Lo considera especialmente desde el punto de vista de los fines del matrimonio. El primer fin del matrimonio es la generación de los hijos. El primer fin en el sentido de lo que especifica el matrimonio. El matrimonio es una amistad en el sentido genérico, porque es una relación entre dos personas que es amistad. Y en el orden cristiano de la vida sobrenatural es caridad, que también es amistad, pero una amistad divina. Esa amistad tiene un principio específico, que es la generación de los hijos. No es cualquier amistad entre el hombre y la mujer, sino una amistad dirigida a la generación de los hijos, que se configura especialmente como dirigida a la generación de los hijos. Ya los filósofos antiguos sabían que el matrimonio es amistad. Aristóteles dice, el matrimonio es amistad. Pero en el orden de la gracia es una amistad mucho más profunda, porque refleja la unión de las personas divinas entre sí, que se
no solo se compenetran, sino que son una sola naturaleza, un solo Dios. Aquí, como decía, el Papa analiza el matrimonio a la luz de los bienes del matrimonio, el sacro consorcio del verdadero matrimonio está constituido por la voluntad divina y humana. De Dios provienen la institución, las leyes, los fines, los bienes del matrimonio. Del hombre, con el ayudo y la cooperación de Dios, depende la existencia de cualquier matrimonio particular, con deberes y con bienes establecidos por Dios, mediante la donación generosa de la propia persona a otra persona para toda la vida. El Papa Pío XI insiste en que la naturaleza del matrimonio ha sido instituida por Dios. No es una obra humana, no es un contrato humano, no está sujeta al arbitrio de los hombres, como sucede en la actualidad, en que hay formas que pretenden imitar el matrimonio de contrato entre hombres, incluso entre hombres o entre mujeres, y no son matrimonio. El matrimonio es algo instituido por Dios que radica en la misma vida divina y que tiene sus leyes que han sido establecidas por Dios, no por los hombres. Se refiere el Papa San Agustín: todos estos son los bienes por los cuales las nupcias son buenas, la prole, la fe y el sacramento. Estos son los bienes del matrimonio. Que al mismo tiempo constituyen sus fines, o de los cuales surgen sus fines. Sí, el matrimonio, en primer lugar, está determinado por la dirección a la procreación de los hijos. Los que se casan para generar los hijos, aunque no solamente para eso. Pero sin esa voluntad el matrimonio no existe. Es nulo, porque es lo más específico. Pero también está la fe entendida aquí no como fe en Dios, sino como fe recíproca, es decir, como fidelidad recíproca, como unión recíproca que es indisoluble, porque es un vínculo espiritual que refleja la vida de Dios, que es eterna, y por eso no se rompe. Es como una parte de la eternidad insertada en el tiempo entre dos personas. Y por último, pero no como lo menos importante, el sacramento, que es el misterio, es decir, el reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Una realización particular de la unión entre Cristo y la Iglesia, que es una unión misteriosa y espiritual. Por eso la unión entre el esposo y la esposa es en primer lugar espiritual, y de ahí surge todo. Y por eso es tan importante que los que se unen tengan conciencia de este nivel espiritual como el más importante. Y dado que muchas veces, naturalmente, en la práctica, el varón dirige en la vida práctica a la mujer, en el matrimonio, en muchos aspectos,
es muy importante que sobre todo el varón con el cual se casa la mujer tenga una gran espiritualidad para que esa unión realmente sea conforme a la naturaleza sobrenatural, por decir así, del matrimonio mismo. Es decir, para que se cumpla plenamente lo que el matrimonio es. Porque cuando la mujer tiene más nivel espiritual que el varón, eso se realiza con mucha más dificultad. En cambio, cuando el varón tiene más nivel espiritual que la mujer, es más fácil que la conduzca a una mayor espiritualidad. Aunque aquí tampoco hay una reacción necesaria. Muchas veces los varones sufren porque las mujeres no los acompañan espiritualmente, porque se equivocaron. Y lo mismo las mujeres cuando se casan con los varones. Sufren cuando se equivocan, y esos sufrimientos son muy prolongados, y por eso es necesario tratar de evitarlos en cuanto sea posible, aunque nunca se pueden prever todas las reacciones humanas, porque las personas siguen siendo libres siempre. Es necesario tratar de evitarlos en todo lo que se pueda, con la previsión. Y la previsión más importante es que se casen los que tengan conciencia de que están buscando lo mismo al nivel espiritual, y que todo lo demás va a surgir de ahí. Dice el Papa: citando a San Agustín, en el libro sobre el bien de los cónyuges: en la fe se provee a que fuera del vínculo conyugal no haya unión con otro o con otra. En la prole, que ésta se acoja con amor, se nutra benignamente y se eduque religiosamente. En el sacramento después, que no se disuelva la unión, y que el que se separa, ni siquiera por razón de la prole, se una con otros. Esto es como la regla del matrimonio, a partir de la cual adquiere nobleza la fecundidad de la naturaleza y es regulada la deformación de la incontinencia. Esto es cita de San Agustín. Por lo tanto, entre los bienes del matrimonio ocupa el primer puesto la prole, y verdaderamente el mismo creador del género humano, que en su bondad quiso servirse como de ministros de los hombres para la propagación de la vida, enseñó esto cuando en el paraíso terrenal, instituyendo el matrimonio, dijo a los progenitores y en ellos a todos los cónyuges futuros: creced y multiplicaos y rellenad la tierra. Esta misma verdad deduce elegantemente San Agustín de las palabras del apóstol San Pablo a Timoteo, diciendo que las nupcias que se contraen por razón de la prole, así como dice el apóstol: quiero que los jóvenes se esposen, y como si dijese porque, enseguida agrega: para procrear hijos, para ser madres de familia. Esto está sacado también de San Agustín, que a su vez cita a San Pablo. Cuanto sea esto un gran beneficio de Dios y un gran bien del matrimonio, aparece por la dignidad y por el nobilísimo fin del hombre. En efecto, el hombre, también solo por la excelencia de la naturaleza racional, está por encima de todas las otras criaturas visibles.
se agregue a esto que Dios quiso la generación de los hombres no solo para que existan y llenen la tierra, sino mucho más para que sean adoradores de Dios, lo conozcan y lo amen. Y después lo gocen perennemente en el cielo. Y por este fin, por admirable elevación cumplida por Dios del hombre al orden sobrenatural, supera todo lo que el ojo vio y el oído oyó o pudo entrar en el corazón del hombre. Desde aquí aparece fácilmente cuán gran don de la bondad divina y cuán egregio fruto del matrimonio sea la prole, florecida por la omnipotente virtud divina con la cooperación de los cónyuges. O sea, es Dios el que quiere hacer nacer a los hijos. Pero los quiere hacer nacer no solamente para que vivan la vida natural, ni principalmente para que vivan la vida natural, que por otra parte está deformada por el pecado cuando está solamente en este nivel natural, sino para que tengan la vida sobrenatural, para que los hijos adquieran la vida sobrenatural. Los padres son colaboradores de Dios para engendrar hijos de Dios. Esto es lo que dice San Agustín. Esto es lo que principalmente intenta Dios cuando instituye el matrimonio. Y eso es lo que principalmente deben buscar los que se unen en el matrimonio, teniendo conciencia de su vocación sobrenatural. Y por eso deben prepararse largamente al matrimonio, no solo en el sentido del conocimiento recíproco, sino también y principalmente en el orden espiritual, porque solamente esa preparación espiritual es la que dará el verdadero conocimiento recíproco, porque la preparación espiritual es la estable, la que permanece, la que dura, y por tanto la que da la seguridad de conocer la otra persona, porque cuando se conocen los sentimientos no se conoce propiamente la persona, porque los sentimientos cambian. Los afectos tienen por objeto las realidades sensibles, la persona en su dimensión sensible, y eso cambia, porque la persona misma cambia en su cuerpo, cambia en su alma, y el que tiene el afecto también cambia en su cuerpo, cambia en su alma, y por eso la verdadera relación entre las personas no se puede basar solamente sobre el afecto natural. Aunque este afecto es imprescindible, debe estar, no es lo principal, no es la base del matrimonio. La base del matrimonio es espiritual, es la unión de las almas, es la unión de las almas con la gracia. Eso es casarse, es la unión de dos almas que tienen la gracia de Dios y que se unen también en el cuerpo. Es la unión total de las personas, pero las personas son tales principalmente por su espíritu. Y el espíritu se realiza, se perfecciona, vive adecuadamente cuando tiene la gracia de Dios. Y por eso las personas no se pueden unir sin la gracia de Dios. Eso es el sentido del matrimonio, como Dios lo instituyó. Que después esto no se cumpla muchas veces es otro problema. No se cumple como tampoco se cumple el sentido del bautismo, o se cumple el sentido de la Eucaristía, que representa, que hace presente a Cristo mismo. Todos los sacramentos son susceptibles de la deformación humana y de ser en cierta manera profanados por el pecado. También el matrimonio es profanado por el pecado. En primer lugar, hay una profanación cuando los que se casan no están en gracia de Dios. Eso es el primer aspecto que hay que considerar siempre en el matrimonio. El matrimonio es un sacramento y por eso no se pueden unir en el matrimonio los que no están en gracia de Dios. Y estar en gracia de Dios
es justamente un estado, es algo firme, no es algo pasajero, no es algo que se puede remediar simplemente en un momento, es algo que requiere firmeza, sobre todo cuando debe proyectarse para toda la vida. Por eso los que se casan deben vivir mucho tiempo antes en gracia de Dios, para que el matrimonio en primer lugar, sea un verdadero culto de Dios. Todo sacramento es culto de Dios. Y en segundo lugar, para que dé frutos espirituales. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque los que se casan no se casan en gracia de Dios. Sin embargo, el bien de la prole no se agota en el beneficio de la procreación. Es necesario que se agregue un segundo beneficio, la debida educación de ella. Nadie puede ignorar que la prole no puede bastar ni proveerse a sí misma, ni siquiera en lo que se refiere a la vida natural, y mucho menos en lo que concierne a la vida sobrenatural, sino que requiere muchos años de la ayuda de otros, formación y educación. Y expresa después cómo esta educación, especialmente sobrenatural en la vida de la gracia, en la vida de la fe, corresponde a los padres, que han generado a los hijos naturalmente. Esta tan necesaria educación de los hijos se provee en el mejor modo posible con el matrimonio, porque estando los padres unidos entre sí con el vínculo indisoluble, siempre dan ambos ayuda mutua para cumplir esta obra. El segundo bien del matrimonio es la fe. Que es la fidelidad recíproca de los cónyuges en el cumplir el contrato matrimonial, de manera tal que cuanto compete a este contrato sancionado según la ley divina, no debe ser negado ni permitido a una tercera persona, sino solo a los cónyuges. Esta fe o fidelidad, por lo tanto, requiere en primer lugar la unidad absoluta del matrimonio, que el Creador mismo hizo manifestar como en sombras en el matrimonio de los primeros padres, queriendo que Él no fuese sino entre un hombre solo y una sola mujer. Aunque después, por la dureza del corazón, hubo un alejamiento de esta institución primera del matrimonio, nuestro Señor Jesucristo lo restituyó a su primera dignidad, recuerda el Papa. Las palabras de Cristo demuestran claramente la unidad y indisolubilidad del matrimonio y también la doctrina y la praxis constante de la Iglesia. Por eso el Sacro Concilio de Trento declaró solemnemente: Cristo Señor enseñó más abiertamente que con este vínculo dos personas solas se unen tan estrechamente, cuando dijo: no son más dos, sino una sola carne.
Nuestro Señor Jesucristo no quiso solamente prohibir cualquier forma, sea sucesiva, sea simultánea, como dicen, de poligamia y de poliandria, o cualquier otra acción externa deshonesta, sino más aún, para que se conservase inviolado el santuario sagrado de la familia, prohibió los mismos pensamientos voluntarios y deseos referidos a tales cosas. Por eso digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya cometió en su corazón adulterio con ella. Es del Evangelio de San Mateo. Y estas palabras de Cristo no se pueden anular, ni siquiera por el consenso del cónyuge, porque ellas representan la ley misma de Dios y de la naturaleza, a la cual ninguna voluntad humana puede destruir o modificar. Es decir, el matrimonio es una unión definitiva, eterna, en cierta manera, como la vida de Dios, con una eternidad participada que se refleja en este mundo, mientras dura este mundo. Más aún, para que el bien de la fidelidad resplandezca en su debida pureza, las mismas manifestaciones recíprocas de familiaridad entre los cónyuges deben estar marcadas por el valor de la castidad, en modo tal que los cónyuges se comporten en todas las cosas según la norma de Dios y las leyes de la naturaleza, y se esfuercen por seguir siempre con gran reverencia hacia la obra de Dios la voluntad sapientísima y santísima del Creador. Esta fe de la castidad, como dice San Agustín bellamente, resultará más fácil, más aún, mucho más agradable y también noble, a partir de otro valor importantísimo, el amor conyugal, que penetra los deberes de toda la vida conyugal y que en el matrimonio cristiano tiene como el primado de la nobleza, porque el matrimonio cristiano se basa sobre la caridad, es como una expresión de la caridad. Por eso cita a San Pablo: hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la Iglesia. Y ciertamente Él la amó con su caridad infinita, no por una ventaja suya, sino proponiéndose la utilidad de la esposa, o el bien de la esposa. Hablamos entonces, dice Pío XI, de un amor que no está ya fundado en la inclinación sola del sentido, que desaparece en poco tiempo, ni tampoco en las palabras cariñosas, sino en el íntimo afecto del alma. Y todavía, ya que la prueba del amor es la manifestación de la obra, demostrado con la acción externa, el íntimo afecto del alma, manifestado con la acción externa. O sea, esa caridad tiene que estar demostrada en el matrimonio. Y tiene que estar demostrada también antes del matrimonio, porque los que se casan para eso justamente. Todo lo demás que suceda fuera del orden de la caridad es un accidente contrario al matrimonio, que no por el hecho de ser muy común corresponde a la naturaleza del matrimonio, sino que es contrario a su naturaleza y contrario también a su sobrenaturaleza. Esta acción en la sociedad doméstica no comprende solamente la ayuda recíproca, sino que se debe extender más aún, debe apuntar sobre todo
a que los cónyuges se ayuden entre sí para una siempre mejor formación y perfección interior. O sea, esta unión, esta fidelidad apunta a una perfección espiritual. Los dos se tienen que ayudar a una perfección espiritual. De manera tal que en su unión recíproca de vida crezcan siempre más en las virtudes, máximamente en la sincera caridad hacia Dios y hacia el prójimo, de la cual al final depende toda la ley y los profetas. Pueden y deben entonces todos, de cualquier condición que sean, y cualquiera sea la manera honesta de vida que hayan elegido, imitar el ejemplar perfectísimo de toda santidad propuesta por Dios a los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Y con la ayuda de Dios llegar también a la altitud suma de la perfección cristiana, como nos demuestran los ejemplos de muchos santos. Es decir, los que se casan para llegar a la santidad, a la perfección, imitando a Jesucristo. Tal recíproca formación interna de los cónyuges con el esfuerzo continuo de perfeccionarse recíprocamente, en un cierto sentido muy verdadero, como enseña el Catecismo Romano, se puede decir también la primera razón y motivo del matrimonio. Siempre que se entienda por matrimonio, no ya el sentido más estricto de la institución ordinaria referida a la recta procreación y educación de la prole, sino el sentido más largo, la comunión, el uso y la sociedad de toda la vida. Con este amor mismo se deben conciliar tanto los derechos cuanto los deberes del matrimonio. Y esto regulará las relaciones recíprocas. El último bien del matrimonio es el sacramento y designa la indisolubilidad del vínculo y al mismo tiempo la elevación y la consagración hecha por Cristo en el contrato del matrimonio como signo eficaz de la gracia. Aquí no se habla de contrato en el sentido jurídico natural, sino de una unión profunda de corazones, de almas, que se expresa también en la corporeidad. Es una unión total de las personas. Esta unión es indisoluble porque es espiritual. Ya lo sería en el orden natural, pero mucho más lo es en el orden sobrenatural, porque es como una comunicación de la unión divina, que se realiza también en la unión entre Cristo y la Iglesia. En cuanto a la indisoluble firmeza del pacto conyugal, Cristo mismo insiste diciendo: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Quien quiera que repudie a la propia mujer y toma otra, comete adulterio. Y quien toma aquella que ha sido repudiada por el marido, comete adulterio. Es decir, esta unión es indisoluble. Y es indisoluble no solo en el espíritu, también en la convivencia. La mujer no se puede separar del marido, ni el marido se puede separar de la mujer. No tienen derecho a irse a vivir cada uno por su cuenta. Solamente por razones gravísimas eso podría suceder.
como una catástrofe espiritual, el adulterio de una de las personas. Pero no por cualquier motivo, no porque se llevan mal, o porque descubren después de casarse que tienen incompatibilidad de caracteres, o por motivos semejantes. No se puede. El marido tiene que vivir con la mujer y la mujer tiene que vivir con el marido siempre. No hay un derecho a la separación. La separación es un mal y solamente podría ser justificado por razones muy graves, porque es contraria a la naturaleza misma del matrimonio. Que implica la convivencia como manifestación de la vida espiritual. En esta indisolubilidad pone justamente San Agustín el bien que él llama del sacramento, con estas claras palabras. En el sacramento se considera que el matrimonio no se disuelva y que el repudiado o la repudiada no se una a otros, ni siquiera por causa de la prole, etcétera. Esto ya lo habíamos leído. Si queremos investigar con reverencia la íntima razón de esta voluntad divina, fácilmente la encontraremos en aquella mística significación del matrimonio cristiano que se verifica con plena perfección en el matrimonio consumado entre los fieles. El matrimonio de los cristianos, en efecto, según el testimonio del apóstol en su carta a los Efesinos, representa la unión perfectísima que hay entre Cristo y la Iglesia. Este sacramento es grande, yo hablo en relación a Cristo y a la Iglesia. Y esta unión, por ninguna separación se podrá disolver jamás, mientras viva Cristo y la Iglesia para Él, etcétera. Y después muestra las grandes ventajas que trae la indisolubilidad, no solo para la vida espiritual de los cónyuges, sino también para su vida temporal e incluso para toda la sociedad. Porque Cristo todavía estableció que el mismo válido consenso matrimonial entre los fieles fuese el signo de la gracia. Por eso se da que la realidad del sacramento está unida tan íntimamente con el matrimonio cristiano que entre los bautizados no se puede dar matrimonio que no sea al mismo tiempo también sacramento. Por eso también los fieles dan con ánimo sincero tal consentimiento y abren con sí el tesoro de la gracia sacramental, de donde tomar las fuerzas sobrenaturales que son necesarias para cumplir los propios papeles y los propios deberes fielmente, santamente, con perseverancia hasta la muerte, porque la gracia perfecciona y restaura la naturaleza, que está caída. Es muy difícil cumplir los fines del matrimonio con la sola naturaleza, sin la gracia. Más aún, es casi imposible. Aunque
Es posible permanecer toda la vida unidos, porque de hecho hay matrimonios de personas no cristianas que están unidos por toda la vida. Sin embargo, es muy difícil que en ese matrimonio se realicen todos los bienes humanos, ya al nivel natural humano. Para que se realicen perfectamente y aún para la misma perseverancia en el matrimonio es necesario que esté la gracia. Y nuestra época lo demuestra con mucha mayor claridad que otras épocas. Los matrimonios fracasan muchas veces en nuestra época porque no están fundados verdaderamente sobre la gracia y porque no se